Good morning, my dear student. How are you? I hope that everybody are great. Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien. En el día de hoy venimos a hacer la explicación acerca de el tema que vamos a empezar a trabajar en el segundo periodo, el pasado simple. Primero compartirles esta frase que tiene que ver con el valor que trabajamos en el año en la ciudad escolar Confinalco. Teamwork. Together, everyone achieve more. Juntos, todos alcanzamos más logros. Ok, empezamos enseguida con la explicación del tema del pasado simple. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a hablar en pasado, los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Y cada uno de ellos, diferenciando entre regulares e irregulares, tiene una estructura gramatical, una regla para formar el pasado de estos verbos. Past Simple Regular Verbs. Entonces vamos a mirar en afirmativo y en negativo cómo formamos oraciones en pasado. Lo primero que utilizamos, el primer componente, son los personal pronouns, los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, and they. ¿Okay? Entonces, tenemos que los verbos regulares son aquellos que le agregamos ed al final del verbo, como estamos viendo en la diapositiva. Listened, danced, studied, traveled. La ed suena al final del sonido de la d. Entonces decimos, I listened, yo escuché. You danced, tú bailaste. He studied, él estudió. She traveled, ella viajó. We danced, nosotros bailamos. They traveled, ellos viajaron. Para hacer las negaciones, cambia. Utilizamos, para empezar, los personal pronouns, pero cuando vamos a negar, utilizamos un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El auxiliar did con el negativo, not. Did not, o lo podemos utilizar en contracción, como vemos aquí en la diapositiva, didn't. Y el verbo queda en su forma base, queda en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar está en pasado y el auxiliar está asumiendo ya esa acción en pasado. Esta es una regla del idioma. Entonces, dice que como estamos utilizando el auxiliar en pasado, en este caso el negativo, didn't or did not, el verbo queda en presente. Entonces sería una oración, como lo tenemos en los ejemplos. I didn't listen. You didn't dance. She didn't study. And we didn't travel. Entonces vemos que negamos con el auxiliar en pasado y el verbo queda en presente. Yo no escuché, tú no bailaste, ella no estudió, nosotros no viajamos. Vamos a mirar unos ejemplos de oraciones en pasado con los verbos regular. Past Simple Regular Affirmative. Last night, Natalia tidied her room. Anoche, Natalia organizó o arregló su habitación. We carried the computer to the classroom. The students danced in the art class. Your dog jumped in the park this morning. My brothers and I walked to the gas station last week. He watched a movie yesterday. The subway stopped near the school. Estas todas están en afirmativo y como son verbos regulares, se les agrega la ed
de al final. Hay algunas reglas donde se hacen excepciones, solo se le agrega la D si el verbo termina en la vocal E. Otra regla, si el verbo termina en Y, se cambia por I latina y se le agrega la ED. Todas estas reglas ustedes las tienen en su libro y yo les voy a compartir a sus correos, les voy a compartir una diapositiva solo con las reglas donde se hacen algunos cambios al final de los verbos. Miremos los mismos ejemplos en negativo. Podemos observar cómo los verbos quedan en presente. Last night, Natalia didn't tidy her room. We didn't carry the computer to the classroom. The students didn't dance in the art class. Your dog didn't jump in the park this morning. My brothers and I didn't walk to the gas station last week. He didn't watch a movie yesterday. The subway didn't stop near the school. Ahora vamos a analizar y observar los verbos irregulares. Con los verbos irregulares sucede algo muy diferente. Estos verbos, cuando los vamos a hablar en pasado, cambian su pronunciación y su escritura. Aquí tenemos un ejemplo de 5 verbos. El verbo buy, comprar, do, hacer, get, obtener, conseguir, give, dar, go, ir. Miramos que todos en pasado cambian en su escritura y en su pronunciación. Buy, bought, do, did, get, got, give, gave, go, went. Y aquí sí, cuando vamos a hacer la negación, ocurre lo mismo que con los verbos regulares. Negamos con el auxiliar en pasado, en negativo, y el verbo queda en presente. Didn't buy, didn't do, didn't get, didn't give, and didn't go. Miremos algunos ejemplos con los verbos irregulares en pasado, en afirmativo y en negativo. They went to London last month. They didn't go to London last month. Aquí podemos evidenciar cómo en afirmativo cambiamos el verbo en su escritura y en su pronunciación, porque estamos diciéndolo en pasado, pero cuando negamos con el auxiliar en pasado y el verbo queda en presente. They went to London last month and they didn't go to London last month. I bought a new car the last Monday. I didn't buy a new car last Monday. She drank 2 orange juice this morning. She didn't drink orange juice this morning. You had a pet last year. You didn't have a pet last year. Past simple questions. Preguntas en pasado simple. Cada vez que vamos a hacer preguntas en pasado simple, lo primero que colocamos, el primer componente, es el auxiliar en pasado. Acuérdense que en presente utilizamos el auxiliar do y el auxiliar das. En pasado solo utilizamos el auxiliar did para cada uno de los personal pronouns, como lo miramos aquí en el ejemplo. Did I read the book? Did you read the book? Did he read the book? Did it read the book? Did we read the book? And did they read the book? La respuesta corta, the short answers,
Si es positivo, yes, I did, yes, you did, yes, he did, yes, she did, yes, it did, yes, we did, and yes, they did. Negative, no, I didn't, no, you didn't, no, he didn't, no, she didn't, no, it didn't, no, we didn't, no, they didn't, and no, they didn't. ¿Ok? Cuando vamos a hacer preguntas con las WH words, acuérdense que ese tema lo vimos en el primer periodo, las palabras con WH, que son palabras interrogativas como what, where, why, when, how, etc. Simplemente colocamos la WH words antes del auxiliar en pasado, como vemos aquí el ejemplo. Where did I go yesterday? Where did you go yesterday? Where did he go yesterday? Where did she go yesterday? Etcétera. La respuesta, como es afirmativa, ahí sí utilizo el verbo en pasado. I went to the cinema, she went to the cinema, we went to the cinema. Y sería negativa, I didn't go to the cinema. Miremos algunos ejemplos. Past simple question sentences. Did you see Netflix last week? Yes, I saw the new Netflix movie. Did she play tennis with Laura at the sports center? No, she didn't. She went swimming. Did you do your homework in the afternoon? No, I didn't. I listened to music. Did you send an email to your friend in the morning? No, I didn't. I phoned my friend. Ahora vamos a estudiar el pasado simple con el verbo to be. Past simple with the verb to be. ¿Por qué lo estudiamos por separado de los demás verbos? Porque cuando vamos a hacer el pasado con el verbo to be, no utilizamos ningún auxiliar. Simplemente utilizamos el verbo to be cuando vamos a negar, le adicionamos la negación al verbo to be. Entonces, podemos mirar en el ejemplo cuáles son las palabras que representan al verbo to be en el pasado. Was and were. Acuérdense que en presente el verbo to be lo representan tres palabras. Am, is, are. En pasado solo son dos, was, were. El was lo conjugamos con los pronombres singulares. I, he, she, and it. I was at the school. He was at home. She was at home. It was at home. Para los plurales los conjugamos con la palabra que representa el verbo to be es were. You were in the city. We were in the city. They were in the city. Para las negaciones, como ya les dije, solo le agregamos el not al verbo to be. Lo podemos hacer de la manera larga, was not, o en contracción, wasn't. I wasn't at home. He wasn't at home. She wasn't at home. It wasn't at home. Para los singulares, con el were not o en la manera de contracción weren't. You weren't at home. We weren't at home. They weren't at home. Para las preguntas es fácil, solamente cambiamos la posición del verbo to be, colocamos el verbo to be en pasado de primero. Was I at school? Was he at school? Was she at school? Was it at school? Para los singulares, con were.
para los plurales, perdón, con were. Were you at school? Were we at school? And were they at school? Past simple to be sentences. Algunos ejemplos con el pasado simple. Con el verbo to be. John was at home. Jessica wasn't at her grandmother's house. Laura and Natalia were at the zoo. Juan's dog was in the garden. Peter's parents weren't at a fast food restaurant. Maria's friends weren't in the park. Adverbs of time in past. Los adverbios de frecuencia en pasado son las palabras que utilizamos para hablar de los tiempos en pasado. Yesterday significa ayer, last night, anoche, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, last week, la semana pasada, last Monday, el lunes pasado, puede ser last Sunday, last Friday, last Tuesday, el día que ustedes quieran utilizar, siempre vamos a agregar last, que significa el pasado o el último. Ok, mis queridos estudiantes, esto es todo lo que tenía que ver con el pasado simple. Aquí podemos observar lo que es la rúbrica de evaluación, que es igual a la que hemos venido trabajando en los talleres 1, 2 y 3, donde están los desempeños bajo, básico, alto, superior y la calificación que ustedes obtienen en cada de esos puntos. Después de la sumatoria le da su calificación final. El envío de esta actividad es el día 16 de junio y la fecha de entrega, el deadline, el cual ustedes tienen que enviarlo a través de la plataforma SM, es el día 30 de junio. Muchas gracias. Thank you so much. Goodbye. God bless you. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Felicidades.